Bienvenidos a la segunda parte de bases de datos. En el video anterior estuvimos platicando sobre la importancia de lo que era una base de datos, cómo son, cómo se estructuran, tipos, características. Si te gustaría ver el video nuevamente, lo voy a dejar el vínculo acá arriba para que más o menos tengas el contexto de lo que estamos haciendo dentro de esta sesión o tutorial de cómo manejar, administrar bases de datos desde cero. ¿Ok? Vamos a trabajar bajo una herramienta que se llama MySQL. Hay varios administradores de bases de datos. De hecho, existe SQL. Entonces, pero SQL es una versión de paga. Entonces, vamos a trabajar bajo esta versión gratuita que se llama MySQL. Si te gustaría descargarlo o ya lo tienes instalado, te puedes ir a mysql.com. Aquí lo aparecemos. Y vas a darle clic bajo la opción de descargas. Entonces, repito, vamos a irnos a mysql.com. Le das Downloads, le das clic en Downloads, nos aparece aquí en el menú superior, MySQL, Downloads, Documentation, Developer Zone. Vamos a irnos a descargas y en la parte de abajo vamos a ir a seleccionar esta opción que dice MySQL Community Downloads. ¿Okay? Vamos a darle clic aquí, dentro de MySQL Community Downloads. Yo soy usuario Windows. Si te gustaría instalar Mac, te voy a dejar por aquí también un vínculo para que instales la versión Mac. Le voy a dar clic bajo MySQL for Windows. Te va a aparecer la versión 8.041. Hoy 16 de febrero de 2025. Es la versión más nueva que existe. Le voy a dar Download y me lo va a descargar. Sigue los pasos para la instalación. Yo ya lo tengo instalado. Vamos a irnos directamente a abrir el SQL Workbench ya instalado. Voy a buscarlo dentro de mi máquina. Perdón, no veo mi teclado con el micrófono. SQL. Y vamos a buscar el Workbench. Es que tengo mil cosas abiertas. Workbench. Listo. SQL Workbench. Y nos va a mandar a esta pestaña. ¿Ok? Antes de entrar y explicar el funcionamiento, me gustaría que entremos en detalles en cómo se administra una base de datos. Una base de datos ya con información a lo mejor ya más estructurada es como si fuera imagínate una ciudad. ¿Okay? Una base de datos es una ciudad como ejemplo. Y cada colonia es una tabla. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la información que vas agregando en esas tablas, la información o el contenido no siempre va a ser el mismo. Vamos a decir, por ejemplo, en un tema escolar, que es el ejemplo que vamos a utilizar hoy, una escuela. Entonces, dentro de una escuela, la base de datos es diferente. Tenemos información de alumnos, tenemos información de maestros, tenemos información de materias, tenemos información de materiales. Hay mucha información a la cual podemos estar administrando. Y los títulos, que en este caso vamos a ir creando como un vocabulario, los títulos de estas columnas se llaman atributos. Y todo lo que yo le vaya agregando se llaman registros. Entonces, los atributos de estas columnas no siempre van a ser la misma información. Por ejemplo, en un alumno yo requiero su domicilio, su teléfono, nombres de padres, de qué escuela viene, cuál fue su promedio, qué promedio tiene ahorita, mucha información. Pero si yo hablo en cuestión de maestros, yo no requiero a lo mejor su domicilio o calificaciones, porque el maestro no tiene calificaciones. A lo mejor tiene el título, a lo mejor tiene qué materias, si en alguna área, si es matemáticas, si es ciencias o si es arte o es inglés, cierta información. Entonces, esos atributos van a tener diferentes nombres. Entonces, por eso es importante administrarlo en diferentes tablas y después irlas llamando para hacer queries. Un query es otra palabra de vocabulario, es una búsqueda, es una relación. De hecho, MySQL viene del tema de búsquedas. La Q de SQL es un query, hacer una búsqueda dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver búsquedas simples. Si yo estuviera en una hoja de cálculo normal, a lo mejor a través de un filtro pudiera buscar información. Si estás en Google, por ejemplo, los motores de búsqueda es muy importante. Aquí es un ejemplo creo que muy claro en cuestión de las búsquedas, o en tu TikTok, en Instagram, lanza la lupita, tú pones, no sé, ciudades principales de México. Eso es un query, es una búsqueda. Si tú te vas a TikTok y pones, no sé, gente bailando con perros,
Eso es un query. Entonces, la intención de esto es que pudiéramos hacer al final, después de todas estas tablas que tenemos, de tabla alumno, tabla maestro, tabla materia, materiales y bla, 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 podemos hacer un centrado, ciertos queries, donde mandemos llamar la información desde fuera. ¿Ok? Entonces, antes de llegar a esta parte, me gustaría mostrarte una base de datos simple, que es la que vamos a estar trabajando en este video, donde yo tengo una hoja de cálculo. Mi base de datos se va a llamar colegio. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una información, su nombre global, base de datos colegios, donde yo voy a tener diferentes tablas. Tengo la tabla alumno, la tabla maestro y la tabla materia, ¿no? Entonces, dentro de cada tabla tengo diferentes cosas. Por ejemplo, tengo atributos. Tengo el atributo NIA, que es el número de registro del alumno, el nombre, su domicilio, la edad, el sexo, el teléfono y el correo electrónico. Y tengo los registros. Registros de, por ejemplo, el número NIA es como si fuera tu CURP aquí en México, ¿no? Entonces, el CURP es el número de registro que tienes, que nadie va a tener otro igual que el tuyo. Habrá miles Juan Pérez, pero solamente un número de CURP. Y así de esa misma manera debe de funcionar en cualquier base de datos. Por ejemplo, si tú fueras en TikTok, tu NIA o tu ID es tu nombre de usuario. No puede haber dos nombres de usuario. Mi usuario es MakerTeach. Esa es mi cuenta. Ese es mi marca, MakerTeach. Entonces, no puede haber dos MakerTeach del mismo nombre dentro de TikTok. Habrá a lo mejor MakerTeach enseñando, Maker no sé qué, pero Maker-Teach, como lo tengo yo, no puede existir dos. Entonces, a estos pues vamos a registrándole un número. Más en el futuro, en adelante, te voy a decir que estos registros se van a convertir en primary keys, en tus usuarios primarios, porque cada base de datos, perdón, cada tabla dentro de la base de datos tiene usuarios primarios que cuando los manda a llamar se convierten en foreign keys, llaves foráneas. Entonces vamos a ir organizando y vamos a ir haciendo sentido a todo esto. Mucha información, vámonos pasito a pasito. ¿Ok? Entonces tengo mi base, mi tabla, mi base de datos colegios y la tabla de alumnos. Tengo los atributos NIA, nombre, domicilio, edad, sexo, teléfono, correo electrónico. Y tengo mis registros de la información, que estos en un futuro se convertirán en primary keys. Y en un futuro, con un query que hagamos, una búsqueda, vamos a encontrar nuestros foreign keys. Dentro del maestro, tengo nombre, coordinación, grado y materiales. Aquí el maestro o la materia se va a convertir en primary key. Lo vamos a decidir más adelante. Y aquí la materia con sus nombre, materia, grado, semestre, si es bilingüe, tradicional. Aquí vamos a entrar en los términos. Por ejemplo, una información o un ingreso de información para texto es un varchar. Para números es un int. Y para los falsos y verdaderos son ingresos booleanos, ¿no? Entonces vamos a ir entrando poco a poco en creando ese vocabulario. Es muy importante que lo vayas memorizando para que vayas entendiendo cuando vamos a hacer la parte de registros y esta información siempre la tengas vigente, ¿no? Entonces, esto es una tabla simple, ¿ok? Entonces tengo mi base de datos colegios con las diferentes tablas. Ahora sí, vámonos a tu MySQL Workbench. Cuando entras de primera vez dentro de la instalación te pidió a lo mejor ponerle una contraseña. Si se la pusiste, vamos a ingresarla. Si no le pusiste, te va a ir directamente a abrirlo. ¿Okay? Nos vamos a ir a Local Instance. Yo sí le puse una contraseña. La voy a ingresar. Perdón, ahí me equivoqué. Listo. Y voy a entrar. Ya tengo varias bases de datos instaladas. Hoy te voy a explicar la de alumnos y te voy a explicar a grandes rasgos cómo se maneja ahorita la parte básica del uso de tu SQL Workbench. Cuando entras a primera instancia tendrás esta vista, donde viene Management, Instance, Performance, Administration Schemas, y del lado derecho vas a tener tus pequeños scripts que vas creando, ¿no? Aquí los vas guardando y aquí los vas, no son tus query tabs, ¿va? Entonces vamos a manejar directamente sobre la opción de la parte inferior que se llama esquemas para ver nuestros diferentes nombres de base de datos. Yo aquí tengo dos bases de datos creadas, colegio y escuela.
cierta manera viene siendo casi lo mismo, pero como que creé varios ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo creé, por ejemplo, esta base de datos escuela? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una desde cero. ¿Ok? Nada más de ejemplo y yo te regreso a la de escuela, ¿no? Para ver cómo inicia, ¿no? Entonces voy a crear un new query tab para empezar de cero. Y vamos a empezar con la primera instrucción. La primera instrucción va a ser que creemos una base de datos. Vamos a trabajar bajo el colegio, pero ahorita nomás, por ejemplo, para darte que visualices cómo se crea, ¿no? Entonces vamos a empezar con el create database. Si te fijas, el lenguaje de SQL es muy intuitivo. Porque si sabes inglés, o sea, create database es crear una base de datos. Entonces es muy intuitivo el registro o la captura de los códigos o el lenguaje de SQL, ¿no? Y le vamos a dar un nombre. ¿Qué nombre nos gustaría? Vamos a ponerle a lo mejor banco, ¿no? En esta instancia y luego seguimos con la escuela. Banco, punto y coma. Es muy importante siempre en el tema de programación. Cada lenguaje tiene su final de registros. En el tema de SQL es punto y coma. Entonces vamos con este pequeño rayito que nos aparece, es la herramienta que nos va a ayudar a ejecutar la acción. Le doy clic y en la parte de abajo nos está diciendo que ya se creó la base de datos banco. Si me voy a la opción izquierda, en la parte superior, donde tengo mis dos bases de datos, si le doy botón derecho, hasta abajo refresh all, ya aparece mi base de datos banco. ¿Ok? Entonces voy a ingresar. Siempre al inicio de cada registro, después de haber creado, le tengo que estar diciendo que voy a utilizar esa base de datos. ¿Por qué? Porque se fijan, tengo diferentes bases de datos. ¿Sobre cuál voy a trabajar? Pues voy a decirle que use banco, por ejemplo. En este particular, punto y coma. Y le voy a dar a ejecutar. Pero ojo aquí, te recomiendo que siempre cuando hagas registros nuevos, le des selecciones lo que quieres que se ejecute. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo le doy sin seleccionar, al darle clic, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque me va a ejecutar desde arriba hacia abajo. Y yo ya creé la base de datos banco. Entonces es muy importante seleccionarlo, darle a ejecutar para que solamente me utilice la base de datos banco. ¿Ok? De ahí voy a partir a crear una tabla. Acuérdense, les dije que la base de datos es como la acción global y cada información va a estar resguardada bajo tablas diferentes. Entonces vamos a decirle que me create a table, create table. Perdón. Espérame. Ok, se me está trabando. Dame un segundito. Mi máquina se me trabó poquito. Está medio congelada, perdón. Listo. Vámonos a create table. Y esta, vamos a decir en tema de un banco, pues vamos a poner cliente, ¿no? El nombre de cliente, ¿no? Y aquí yo no voy a cerrar directamente con un punto y coma porque voy a hacer una serie de registros. Por lo tanto, yo abro paréntesis, le pongo punto y coma. Y esa es como una regla de programador. Siempre inicio y pongo el cierre, lo abierto, el corchete, abierto, cerrado para iniciar una programación. Los abro y pongo el registro para que no se me olviden al final la sintaxis. Entonces vamos a decirle que dentro de un banco, pues, ¿qué tienes como usuario, no? El cliente. Pues necesitas a lo mejor su ID. Vamos a darle un ID al usuario porque tiene un número de registro particular. No debe de haber más de un cliente 25 porque si no estoy repitiendo información. Y ese tipo de información dentro de mi registro, pues va a ser un entero. Int viene de números enteros, no fraccionados. ¿Okay? Si yo quisiera poner un número fraccionado, tengo que hacer la indicación, ¿no? Entonces, el ID es un entero. Vamos a decirle que tengo nombre. Este nombre es un registro varchar. El ingreso varchar es una captura de texto. También tengo nvarchar. Miren, déjenme leer. Tengo nvarchar. La diferencia entre nvarchar y varchar es que nvarchar ya es un registro limitado donde yo le digo no quiero que diga más de tanto, y el varchar normal pues es una captura ya más genérica, ¿no? Entonces voy a poner varchar. En este caso yo le voy a indicar que quiero 50 palabras de 50 ahí se me fue el nombre, caracteres dentro de este, no como límite, sino el máximo.
que tengo varchar, el nombre, vamos a poner la ID, el nombre, vamos a poner domicilio. También es un varchar. Igual le voy a poner que en este a lo mejor 100, a lo mejor tiene un domicilio muy largo, coma. Acuérdense, aquí yo ya tengo mi final de registro como lo tuve en cada uno de estos. Pero como estoy capturando cierta información, estoy poniendo a través de una coma. Es como si fueras escribiendo de un texto normal. ¿Qué quieres comer? Quiero comer hamburguesas, coma, con papas, coma, refresco, coma, y así es como escribes normalmente en un texto, ¿no? Entonces, nombre, domicilio, y le voy a poner nada más hasta aquí para regresar a la base de datos de alumnos, teléfono. Este ejemplo te va a servir nada más para que sepas cómo se hace el registro, ¿no? Teléfono, y le digo que es como es un número, es un entero. Y aquí yo ya no le pongo coma porque va a ser mi último registro, ¿no? Entonces le voy a seleccionar. Acuérdense que selecciono porque si le doy directamente a ejecutar, me va a ejecutar desde crear una base de datos. Entonces le voy a dar y vamos a ver si no me marcó error. No hay ningún error. Y ya aquí dentro de banco, déjeme quito, tiene que aparecerme la tabla cliente. Hago refresco usuarios y automáticamente ya tengo cliente, tengo columnas con ID, nombre, domicilio y teléfono. Y de esa manera voy a ir capturando cada uno de las tablas, ¿no? Si vamos al ejemplo que les quería mostrar sobre el tema de colegio con el que vamos a trabajar, yo dentro de esta base de datos pues ya empecé mi registro, ¿no? Creé la base de datos colegios y hasta aquí creé la tabla alumno, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente video donde vamos a hacer el registro ya de lo que es maestro y materia y capturar los registros para cada uno de las tablas, ¿no? Entonces, ve repasando todo lo que vimos en el video anterior. Te invito a que vuelvas a ver este video varias veces para que te quede muy claro el cómo crear una base de datos, cómo insertarle las tablas, las importantes de los diferentes tipos de registro, entre enteros, entre cadena de textos. Vamos a ver en un próximo registro de tabla los registros booleanos y por qué es importante el estar a lo mejor seleccionando la información para ejecutar cada una de las acciones, ¿no? Entonces te invito a ver el siguiente video donde ya vamos a entrar en el siguiente tema y recuerda, yo soy tu profesor MakerTeach, donde aprender haciendo es el futuro.